7:24 en contacto directo. Ayer Acción Ecológica, miembros de la CONAIE, la Ecorunari y organizaciones que promueven una consulta popular fueron hasta la Corte Constitucional para presentar la pregunta que sugieren se le haga al pueblo ecuatoriano. Y dice, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el suelo, sí o no? Esperanza Martínez, coordinadora de la campaña Amazonía por la Vida de Acción Ecológica. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Fueron también al Consejo Nacional Electoral para la autorización a todo el proceso de recolección de firmas. ¿Creen que ese es el camino? ¿No esperan que la Asamblea convoque a una consulta popular por su propia cuenta? Bueno, realmente hay un camino previo. La Asamblea Nacional tendría la facultad y realmente tendría la obligación de hacer un análisis en relación a cuáles son los intereses nacionales el momento en que se plantea la explotación del ITT. Esos intereses nacionales tienen que ver con la presencia de pueblos en aislamiento voluntario, de ser un parque nacional, de ser un área con extrema biodiversidad y de que somos un país que tenemos reconocidos los derechos de la naturaleza. Con eso sería suficiente para que no haya actividades petroleras en esta zona. Sin embargo, algunos asambleístas se han adelantado a decir que no estarían dispuestos a convocar a una consulta popular. Además, a nosotros nos preocupa que de convocarse una consulta popular se deje al Tiputini por fuera. El Tiputini vendría a ser la puerta de entrada, vendría a ser la zona en donde se instalaría toda la infraestructura y obviamente esto afectaría al conjunto del parque. Entrando a temas del ecosistema y del medio ambiente, el gobierno ha argumentado para la explotación del Yasuní, del ITT, que existen otras formas de afectación al medio ambiente que son peores que la explotación petrolera, como la contaminación del agua, como la tala de árboles. Escuchemos lo que dijo el presidente. Probablemente todo lo que utilizaremos en el Yasuní para sacar el petróleo es lo que se va en 2 días de deforestación ilegal que está sucediendo en este momento en nuestra selva amazónica. Y no tenemos los recursos, los medios para cuidar nuestra selva, para controlar y castigar, entre otras cosas, esa tala ilegal de bosques. ¿Qué dice usted sobre eso y por qué no se ha podido controlar el problema de la tala indiscriminada de árboles, que es una actividad ilegal? Bueno, debo empezar diciendo que justamente la actividad petrolera es uno de los responsables de esa actividad, de esa contaminación y de esa deforestación. En estas zonas, en la zona amazónica, son en las plataformas petroleras en donde se acumula la madera que sale ilegalmente, en este caso del Parque Nacional Yasuní, y que la actividad petrolera es justamente la principal fuente de contaminación que hay por lo menos en esta región. Entonces, no podemos pretender que son actividades desconectadas. La actividad petrolera es una de las principales las principales causas de la deforestación en la Amazonía, porque para la propia operación se necesitan abrir trochas, se necesita tumbar bosques y además porque es una actividad que en todo el proceso provoca una serie de formas distintas de ocupación del territorio que obviamente inciden en la deforestación. Entonces estoy totalmente de acuerdo con la deforestación y la contaminación señalada por el presidente. Solo le faltó decir que es justamente por la actividad petrolera por la que esta se ha dado en la intensidad en la que se da en la Amazonía. ¿Por qué el tema de la deforestación, de la tala indiscriminada de árboles no se ha podido controlar cuando es más visible y el trabajo y la conexión con los madereros también es evidente? Y bueno, yo creo que no es tan sencillo controlar la deforestación si uno mantiene activas las causas subyacentes de esa deforestación. ¿Por qué se deforesta? Se deforesta porque se abren vías y por esas vías sale la madera. Se deforesta porque hay la posibilidad de que entre gente que saque esa madera. Es decir, si uno no enfrenta las causas profundas, digamos, las causas subyacentes de la deforestación, entonces no es solamente un problema de control. Uno tiene, si quiere evitar la deforestación, tiene que evitar las causas que la motivan, y las causas que la motivan es la presencia de terceros en estos territorios, es la creación de infraestructura tales como las carreteras por donde sale la madera, y él es también obviamente el no tener controles adecuados, que de todas maneras es un proceso largo en el que el Ecuador debe emprenderse. Sobre algunos de los temas a los que usted se refiere y entrando ya un poco más específico a lo que implicaría la explotación del ITT, el exministro Pastor dijo en este espacio esta misma semana que van a usar 7
nuevas tecnologías que ya se las había aprobado, que ya se las probó en Pañacocha y también en el bloque 31. Dijo que no se van a construir carreteras, que no se va a procesar el crudo en el sitio porque la refinería está en Edén Yuture, que está a 75 kilómetros, que se va a bombear el crudo con agua y gas hacia allá, y además que todo el movimiento de materiales o de personas será helitransportable y que el oleoducto estará fuera del parque. Con todo esto, ¿no se logra minimizar el impacto? Bueno, yo lo primero que quisiera anotar es cuál es el récord y cuáles son los antecedentes de la misma Petroamazonas. Yo creo que uno no puede hablar, digamos, es muy difícil pensar que puede haber actividad petrolera responsable. La actividad petrolera siempre provoca daños y grandes. No creo que haya ninguna empresa que salga por fuera de este esquema de provocar impactos inmensos. Recordemos que en el derrame del Golfo estaba BP y una empresa sueca que tenía los más altos estándares ambientales aparentemente. Ahora, en el caso de Petroamazonas, en las zonas donde Petroamazonas está operando, hay graves impactos. Yo creo que si uno quiere limpiar su imagen y decir que son una empresa de punta, debería hacerlo en esas zonas. Hay campos, por ejemplo, como el campo Libertador, en donde Petroamazonas está operando desde enero de este año, pues antes estaba Petroecuador. Desde enero de este año hasta la fecha, son 7 meses, han ocurrido 7 derrames. Es decir, si hablamos de tecnología, si hablamos de responsabilidad, apliquémosla en donde están. No vamos a aplicar en la zona más frágil del Ecuador, como es en este caso el Parque Nacional Yasuní. Ahora, adicionalmente, yo creo que el Petroamazonas y el Gobierno Nacional tienen responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en el conjunto del parque. ¿Por qué se está hablando de aplicar estas tecnologías en esta zona y sin embargo todo el resto del parque está siendo profundamente intervenido y hay un grado de descuido en todas esas zonas? La misma zona de Edén Yuture es una zona en donde hay problemas, las comunidades se han quejado muchísimo por problemas sociales y ambientales. En la zona del bloque 31, si uno hace una observación, desgraciadamente la única manera de entrar a esa zona es entrar burlando las seguridades, porque no es que se pueda hacer control ciudadano y entrar a observar qué es lo que hay. Se ha logrado hacer una visibilización entrando por otros lados con comunidades o por aire, y se observa que la carretera es impresionante, se observa que el puerto de entrada es realmente doloroso. En esta zona están entrando gabarras con 7, 8 camiones gigantescos. Se nos ha dicho que permanecen 3,000 personas. Esto no hemos podido verificarlo porque no hay cómo entrar, trabajando en una zona que es de extrema fragilidad. Es decir, Petroamazonas no tiene la autoridad de decir que utiliza buena tecnología y que va a experimentar aquí 7 nuevas tecnologías. Lo cierto es que cuando se lanzó la iniciativa ITT, se habló de dejar de sacar crudo porque estaba aprobado, porque estaba verificado, porque estaba plenamente argumentado, no solamente por ecologistas. El presidente de la República ha repetido en todos los escenarios argumentos tales como la presencia de pueblos en aislamiento voluntario, la fragilidad de la biodiversidad, la necesidad de trascender a modelos postpetroleros. Yo creo que de esos temas estamos hablando y esos temas no podemos desmontarnos de la noche a la mañana. Como usted bien dice, ya se están explotando otros bloques, 4 bloques en la parte norte del Parque Nacional y el bloque 31 que está justo al lado del ITT. Entonces, ¿este no podría ser uno más? ¿O qué tiene de particular este bloque si en efecto se llega a considerar, y además no solamente el TT, que es lo que estaba contemplado en un inicio, sino también el Ixpingo, que está en el corazón del Yasuní? Tiene de particular que era la única zona en donde no se estaban haciendo actividades petroleras. Tiene de particular que es la única faja de bosques que estaría conectando la parte norte intangible, la zona del Cuyabeno, y la parte sur de los pueblos en aislamiento voluntario. Tiene de particular que si queremos crear un corredor de bosques, es lo único que queda en pie, y adicionalmente esta parte en la medida que es un poco más baja, es una parte más frágil porque es una parte inundable, es una parte que es como una inmensa laguna. Es una inmensa laguna que aún no está afectada. Yo debo decir que la mayoría de estudios sobre biodiversidad, de la fragilidad del ecosistema, todos estos datos que escuchamos de tener más árboles y arbustos que en todo Canadá y Estados Unidos juntos, todos estos récords ambientales, son estudios que se hicieron en el bloque 31. Desgraciadamente, en el bloque 31 ya tenemos la presencia de la empresa, y es una presencia que, de no explotarse el
el Ispingo, Tambocoche, Tiputini, probablemente tendría que levantarse, porque en esa zona hay poquísimo petróleo. Nosotros aspiramos a que si los ecuatorianos planteamos y logramos, recogiendo las firmas que se deben, comprometer al gobierno a no explotar el ITT, podamos también resolver el 31. Usted hacía referencia que después de una campaña intensa a favor de la protección del Yasuní, es positivo también que los ecuatorianos hoy vean como una necesidad el preservar su parque nacional. Además, en esa misma campaña se reconocía siempre el derecho de los pueblos indígenas aislados. Recordemos algo de eso. Ecuador lanza al mundo una propuesta innovadora para evitar las emisiones de carbono, combatir el cambio climático, preservar la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas aislados que habitan el Parque Nacional Yasuní. Queremos que el petróleo del Yasuní se quede bajo tierra. Una iniciativa para cambiar la historia. El artículo 57 de la Constitución dice que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible, intangible, y en ello estará vedada todo tipo de actividad extractiva. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio que será tipificado por la ley. Esta ley ya existe, fue aprobada por el Congresillo el 9 de marzo del 2009. ¿Cómo se afecta la vida de los taromenane, de los tagaeri? Bueno, de acuerdo a la normativa internacional y al sentido común, la presencia de terceros en territorios de pueblos que quieren mantenerse ocultos, que quieren mantenerse aislados, obviamente les afecta en el sentido de que les quita la posibilidad de transitar en esos territorios. Pensemos que si se está planteando una operación, todo por helicópteros, dicen, eso va a ser una operación absolutamente ruidosa y obviamente se va a afectar la vida de estos pueblos, se va a afectar su posibilidad de alimentación. Son pueblos que viven de la cacería y si es que uno pone un helicóptero a mover toda la cantidad de tuberías que se pretende mover, ellos no van a tener cacería. Ahora la presencia de los trabajadores en esa zona ya se ha reportado, ha generado ya situaciones dramáticas. Hace un mes, un poco más tal vez, hubo una matanza no exactamente en el ITT, sino en el campo que está al lado, digamos, o sea, en las fronteras, y estas presencias, se ha comprobado, digamos, existen fotografías, grabaciones que hablan de que todos estos incidentes se dieron como reacción a la presencia de la actividad petrolera en estos territorios. Si nosotros ahora vamos a meter esta actividad intensiva, por más que sea por helicópteros, nosotros vamos a acorralar y a dejarles sin posibilidad de escape, sin posibilidad de movimiento a los pueblos. Sobre esto vamos a conversar también después de una pausa. Por ahora agradecemos a Esperanza Martínez por habernos acompañado en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.